Jorge Lanata, en verdad, consecuencia, ya está ahí desde su casa, va a charlar con nosotros a días de las elecciones, días del debate. Ahí lo ven a Lanata. Buenas noches, Lanata. Hola, ¿cómo andas, Maru? Hola, hola, Lu, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te sentís, antes que nada? Que todo el mundo nos pregunta eso. Bien, sobreviví una vez más, pero estuvo complicado, pero acá estoy. Muy bien, vamos a hablar con vos, Jorge. No cree que lo vamos a dejar acá nomás. Es la primera nota que das desde... ¿Cómo fue que dijiste que habías perdido un mes de tu vida, no? Que tenía... Sí, claro, perdí un mes del cual no me acuerdo nada. Estuve 2 veces con intubado, con inducción al coma, bueno, nada, ahí dormido. Pero básicamente te invitamos hoy a Verdad Consecuencia, porque vos estás sacando un libro que tiene que ver con la corrupción No más... Ahora lo vamos a mostrar. Ah, Lo tengo estaba por acá. Sí. Ahora lo vamos a mostrar el libro. Bueno, Yo nada. tengo uno acá, si querés te lo muestro. Tenés bien Lanata. ¿Qué es este? Quiero que muestres el oxidado real. ¿Lo tenés? El oxidado real es este, porque hicimos Miralo. Ahí ese no lo vi, a una verlo. edición en Si me papel. compro un monitor, chicos, y perdonen, porque Hicimos, no ¿ves puedo que hablar está con calado? Ah, mirá qué espectacular que es eso. ¿Ves que está calada la tapa? Increíble. Bueno, la tapa de esto es de aluminio. Es un libro de aluminio entero. Increíble. Y después está la edición común, la edición de papel. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió el título y después se me ocurrió cómo hacerlo. Siempre me pasa igual. Y el título del libro es Óxido. Entonces, como es óxido, digo, tenemos que hacerlo en chapa oxidada. Bueno, no sabes el quilombo que fue conseguir alguien que imprima en chapa oxidada, pero conseguimos. Y estas manchas que vos ves acá, cada una en cada libro es distinta, porque las tienen que pintar a mano. Wow. No pueden imprimir la mancha en aluminio. Entonces, cada libro está pintado por una persona. Es un delirio lo que hicimos. ¿Y eso lo compras en una Porque aparte librería? esa edición, Voy a la librería y me venden esto lo compras todo en una eso. librería. Cualquiera de los dos los compras en una librería a partir de la semana que viene. La edición oxidada tiene menos ejemplares, tiene nada más que 5.000, y la edición común hicieron una de 15.000. Pero bueno, vamos a ver, porque si se agota la oxidada, se harán más de la oxidada. Es una A mí me encantó poder hacer algo que yo nunca había visto, ¿no? Un libro hecho en aluminio, qué es eso. Es un objeto estético, además de una investigación periodística sobre un recorrido Claro, es un objeto. histórico de... No sé si es histórico, si está bien lo que digo, sobre el recorrido de la corrupción en la Argentina, que de alguna manera también sirve para explicar por qué estamos donde estamos hoy. Digo, justo hoy que se aprobó el pliego de Ana María Figueroa, que podría volver a ser jueza, no sabemos porque lo termina definiendo la justicia, digo, pero tiene todo que ver con todo. Tal cual, no, pero aparte el libro es Historia de la corrupción en Argentina de 1580 a 2023. ¿Y por qué óxido? Porque la corrupción es como el óxido. Es algo que en principio no te das cuenta que está, después empieza a corroerte, de a poco, es constante. Se me ocurrió que era la metáfora más cercana a lo que nos está pasando desde que el país empezó. Jorge, justamente ese recorrido, arrancaste en 1580, pero si venimos al día de hoy, justo estas últimas 2 semanas están tomadas por esos casos que son como el emblema, como la parte que más nos indigna o que hasta más asco te da de la corrupción, que es el caso Chocolate. Rigó, este hombre que con 48 tarjetas de débito retiraba todos los días plata de ñoquis o prestanombres de la legislatura bonaerense, o sea, solo de la legislatura bonaerense, que es un lugar bastante grande, pero eso podemos proyectarlo en un montón de lugares de la Argentina. ¿Qué te parece cómo impacta esto? ¿Cómo nos opera eso al día de hoy, en esta Argentina, con esta elección a punto de suceder? Mira, los 2 casos que nos están ocupando, por un lado, fueron hechos por gente nuestra, Sí. ¿no? Por Josefina López Mackenzie y por Cecilia Bufflet, en distintos programas. A ver, yo me centraría más en el caso de Chocolate para hablar de la corrupción óxido, de la corrupción estructural. Porque en el caso de Chocolate todos los partidos están metidos. Por eso hasta ahora nadie salió a hablar también. Recién hace unos días el radicalismo hizo un pedido con López Murphy, Talerico, etcétera. Pero en verdad están todos los partidos metidos. Y es corrupción puramente estructural.
La Plata es un ejemplo bastante patético del tema este de la corrupción, porque es un desastre. El partido judicial, el sector judicial en La Plata hace lo que quiere. ¿Y por qué? Básicamente porque no son gente conocida. No son como los jueces de Comodoro Pi, de los cuales hablamos. Nadie sabe quién es el juez tal en La Plata, ¿no? O en el caso este, está Juntos por el Cambio también metido en los chocolates. Porque primero, ayer lo hablábamos en la radio con Josefina, no hay un solo chocolate, hay varios. Se descubrió pero estoy seguro que hay varios, por el tipo de corrupción. La estructura es una estructura de varios, es algo automático. Gente no nombrada o gente nombrada de manera trucha, cobran por ellos, hay gente que va a buscarle el cash, lo llevan eso a otro lugar. Me parece que eso es lo importante del asunto de chocolate. Y ahora finalmente la gente empezó a reaccionar, pero acordate, chocolate, el caso es de primeros días de septiembre. Sí. Estamos hoy a fin de septiembre. Es que... O sea, el país entero tardó un mes en reaccionar. Lo que pasa es que, no sé cómo lo ves vos, recién hace un ratito en Telenoche, Josefina consiguió los 48 legajos en la legislatura de cada uno de estos prestanombres, que todos están empleados bajo la nomenclatura de bloque político. Parece una joda, pero es real. O sea, su actividad es formar parte de un bloque político. Y lo que encontró en los 6 casos que ella mostró hace un rato, que es tal como decía vos recién, que esta gente, estos 6 casos que ella da, pero casi todos son así, pasaron por todos los bloques. O sea, ahí te explica este silencio del que hablabas vos recién, Claro. Porque son gente que estuvo en Juntos por el Cambio, que estuvo en el Frente Renovador, que estuvo en el kirchnerismo, que fue pasando y que básicamente trabajan de lo que estamos viendo, de prestar los nombres. Y mi duda... Hay una cosa... Sí, perdón. No, mi duda es que esto explotó no tanto porque la gente no lo vio, sino porque es el colmo de la impunidad. Cuando Josefina contó la historia, al día siguiente lo metieron preso, entonces decís, bueno, funciona el sistema. Pero después pasó este escándalo que lo liberan y anulan la causa. Bueno, ahí hay varias cosas. En un momento, gente que había estado asociada al estudio Burlando, que después se separaron y discutieron justamente por una diferencia de guita, termina logrando, entre comillas, que la Cámara los suelte. Primero que ya era irregular porque fueron a la Cámara en cambio de ir a primera instancia. Se ve que en primera instancia no tenían entrada. Pero bueno, finalmente los sacan. Esto por un lado. Por otro, vos decís el partido político, el sector político, están todos metidos porque el problema es más grande. El problema es, como aquella serie de Netflix, el mecanismo. El problema es el mecanismo, por eso yo creo que hay varios chocolates. Pero ¿cuál es el problema más grande todavía? Que es el que mayor cantidad de óxido tiene, y Maru o Luciana, las dos lo conocen igual que lo conozco yo. El financiamiento irregular de la política. Mientras en la política siga habiendo militantes rentados, mientras nunca se sepa cuando rinden los gastos de dónde carajo sacan la guita, esto es algo que va a seguir pasando, porque no está blanqueado cómo se financian. La política se financia en blanco con el 10% de lo que dice. En realidad reciben muchísima más guita, pero bueno, ¿de dónde la sacan? La sacan de este tipo de resquicios, de resquicios que nadie investiga, en los que todos están de acuerdo y que hacen posible que la política se financie. ¿No sentís, Jorge, que de alguna manera es como toda una gran hipocresía? ¿Qué quiero decir? Vos decías recién el blanco del financiamiento, y vos vas a mirar el número del financiamiento oficial, legal de la campaña, y es ridículo, y lo sabemos todos nosotros, sabemos que una campaña política cuesta muchísima más plata. Muchas veces siento que en muchas cosas de la Argentina la ley establece una cosa que es imposible de cumplir y entonces después se abre como una suerte de abanico o una instancia enorme donde quedan todos los grises. Y quizás todo eso junto, o esto que decías vos antes también de estos prestanombres que trabajaron para todos los políticos, que es parte del sistema, este óxido de la corrupción, que quizás es algo también de cuando Milei habla de la casta que hace sentido en la gente que hoy lo vota. Porque yo te iba a preguntar por el impacto de estos casos de corrupción en la elección, y después pensaba, bueno, y tal vez es Milei el impacto de estos casos de corrupción en la política. Nada, el impacto es, a ver, primero, Milei es el hijo de todos los demás.
Milei es el hijo, a ver, para decirlo de una manera más concreta, Milei es el hijo de la casta. Y cuando Milei termina armando su partido, lo arma con la casta. ¿Por qué? Porque va y hace un acto con Barrio Nuevo, en el predio de Cavalieri. O sea, ahí no hay manera de salir de ese razonamiento. Ahora, esto que vos planteás, Maru, de si esto fue desde siempre, esto fue desde siempre. Claro. Siempre en Argentina hubo dos leyes, siempre en Argentina hubo dos normas, que algunos las cumplían y otros no. Esto es parte de la historia argentina. Por distintos motivos que podemos hablar después, pero, digamos, mira, desde la época que acá había puerto, quiero decir, que el puerto era la actividad comercial más importante de la Argentina, desde esa época ya empezó esta equivocación. Porque inventaban, por ejemplo, que tenían que entrar al puerto los barcos ingleses y decían que había sido porque tenía un accidente a bordo, y era todo mentira. Ellos lo llamaban arribada forzosa. Entonces, con arribada forzosa entraban y traían telas, alcohol, cigarrillos, las cosas que no había en Buenos Aires. De ahí en adelante, Argentina siempre tuvo dos leyes, lo que es la misma manera de decir, como vos, dos morales, digamos. Y vos te preguntás, ¿qué efecto esto tendría en el votante? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama sesgo de confirmación. Esto quiere decir que la gente solo cree lo que cree. A nosotros nos pasó en PPT en su momento con la ruta del dinero acá. Nosotros mostrábamos, ustedes se acordarán, nosotros mostrábamos a tipos robándose las pruebas, con carritos de supermercado, llevando las pruebas para que el juez no las saque. Y a nadie le importa, a nadie le importó, eso no cambió la opinión. Cuando mostrábamos a los tipos contando guita en la rosadita, lo que nos decían es, bueno, las financieras manejan plata. Siempre vas a encontrar en ese discurso paranoico maneras de no aceptar lo que estás viendo. Es muy terrible porque eso nos hace cuestionar también cómo es nuestro laburo, para qué lo hacemos. Yo creo que este sesgo de confirmación no es el mismo en todas las personas. Creo que hay gente más susceptible a poder cambiar su opinión, pero creo que el núcleo duro siempre va a seguir pensando lo mismo, le muestre lo que le muestre. Y un ejemplo bien claro de eso fue Trump. Trump creció en base a barbaridades, mentiras increíbles. Yo no sé si ustedes se acuerdan de algo que se llamó el grupo QAnon. El grupo QAnon es así. Yo les voy a contar qué es lo que los tipos decían de este grupo. Decían que era un grupo republicano, de demócratas, que se reunía en una pizzería en Washington, que los tipos secuestraban chicos y que les chupaban la sangre para lograr la inmortalidad. ¿Escuchás la barbaridad que dije? Bueno, esto fue un grupo en el que creyeron cientos de miles, la cifra es real, cientos de miles de personas, y que fue base de uno de los argumentos de la campaña Trump. Sin embargo, nada, esta barbaridad, a pesar de que mostraban, se vio incluso la pizzería, el lugar, o sea, no importó. La gente lo siguió creyendo igual, los que lo querían creer, lo siguieron creyendo. Y otra cosa que está pasando, y con esto cierro, es el tema de que los hechos en esta época desaparecieron. No hay más hechos, porque como todo puede ser susceptible de ser copiado, y de ser copiado digitalmente, o sea, igual, no hay más hechos, y la política se transformó en una cuestión de fe. Es como cuando ahora viste que te preguntan, ¿vos crees en el cambio climático? ¿Cómo creer? El cambio climático no es una religión. ¿Cómo no voy a creer en el cambio climático si hay 49 grados de calor en Italia? Sin embargo, preguntan si crees. Eso es muy terrible para nosotros, porque significa que los hechos ya no le importan a la gente. Sí.
La pregunta, ahora vamos a ir con un urgente porque se acaba de aprobar ganancias en el Senado y seguimos conversando, pero también la pregunta es, a nosotros nos está sucediendo Milei, que es un electrón que no estaba previsto en nuestro ecosistema, digamos. No habíamos tenido hasta ahora un Trump, un Bolsonaro, un Milei. No solo está en el juego, sino que además salió primero. Y bueno, parece resultado un poco de todo lo que estamos conversando, pero vamos con la información urgente. Dale.